Esta es Silvia. Silvia iba paseando un día y vio un edificio. Se preguntó: ¿cuánto debe medir? Fue a su casa a investigar y descubrió el maravilloso mundo de los sistemas trigonométricos. Empecemos por ¿qué es la trigonometría? Según la RAE, la trigonometría es el estudio de las relaciones numéricas entre los elementos que forman los triángulos planos y esféricos. Esto quiere decir que si tenemos triángulos rectángulos podemos saber distancias sin tener que medirlas con un metro. Se puede conseguir mediante tangentes o mediante el teorema del seno. Analicemos el caso de Silvia. Silvia quiere saber cuánto mide un edificio. Ella no sabe a qué distancia está del edificio, pero sabe que puede ver el punto más alto con un ángulo de 50 grados. También sabe que cuando se aleja 20 metros, ve el punto más alto con un ángulo de 30 grados. Pero, ¿cómo podemos resolver la h? Obviamente Silvia no va a medir la distancia con un metro. Así que manos a la obra. Empecemos aplicando las tangentes. La tangente de 50 grados es la h partido la x. Esto es porque la tangente de un ángulo es el seno del ángulo partido el coseno del ángulo. Y esto es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. La tangente de 30 grados es la h partido 20 más x, por lo que acabo de explicar. Ahora podemos formar un sistema con las dos ecuaciones. Despejamos la h y la de arriba y sustituimos en la otra ecuación. Después de cálculos y bla bla bla, ya sabemos que la x es 18,79 metros. Y ahora ya podemos saber cuánto mide la h. La h son 22,3976 metros. Pero, ¿cómo sabemos que este resultado es correcto? Vamos a comprobarlo de otra forma. Ahora usaremos el teorema del seno.
Sabemos que el ángulo A son 50 grados y que el edificio forma un ángulo de 90 grados con el suelo. Ahora solo tenemos que restarle a 180 grados, que es la suma de todos los ángulos de un triángulo, los 50 grados y los 90 grados. Esto nos dice que el ángulo C mide 40 grados. Utilizamos el teorema del seno. El lado C partido el seno de C es igual al lado A partido el seno de A. Y sustituimos con los datos conocidos. En el segundo triángulo sabemos que el ángulo A mide 30 grados y que el B mide 90. Como hemos hecho antes, sacamos cuánto mide el ángulo C. El ángulo C mide 60 grados. Volvemos a utilizar el teorema del seno, y esto nos da otra ecuación de dos incógnitas. Utilizamos las dos ecuaciones obtenidas mediante los teoremas para hacer un sistema de ecuaciones. Despejamos la h de la de arriba sustituimos y lo resolvemos como un sistema normal. Según esto, la x vale 18,794 metros. Y la h vale 22,398 metros. El resultado era correcto. Silvia ya sabe cuánto mide el edificio y puede seguir paseando tranquilamente.